Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Ludwig Mond, 1839 a 1909, fue el primer químico en establecer el proceso Solvay para la producción de carbonato sódico, usando solución saturada de cloruro de sodio y gases amoníaco y dióxido de carbono. Dedicó la mayor parte de su vida a perfeccionar este proceso, pero quizás su mayor aporte fue la preparación de carbonilos metálicos y a partir de estos la extracción directa y purificación de níquel puro a partir de sus minerales, metodología denominada proceso Mond. En conmemoración del Día del Químico, amigas y amigos, acompáñenme a conocer un poco más a detalle acerca del trabajo de Ludwig y del maravilloso mundo de la química que hay detrás de su proceso. Ludwig Mond nació el 7 de marzo de 1839 en Kassel, Alemania. Perteneció a una familia relativamente exitosa y ampliamente involucrada en el mundo de la química y los procesos industriales. Sus tíos posteriormente abrieron su propia planta de galvanoplast, la cual fue muy exitosa y en la cual Ludwig pudo adquirir gran experiencia. En 1855, con 16 años, ingresó a la Universidad de Marburg como estudiante de química. Un año más tarde, Robert Wilhelm Bunsen, sí, así es, amigas y amigos, Bunsen, el del mechero Bunsen, lo aceptaría como su estudiante en su prestigioso laboratorio en la Universidad de Heidelberg. En el laboratorio de Bunsen tuvo oportunidad de realizar investigación en la mejora de las cualidades de quemado de la lignita con fines industriales. En abril de 1858 y con 19 años, decidió dar por terminados sus estudios sin haber obtenido formalmente un grado académico. Entre sus razones para desertar estuvieron que él no entendía el latín, una asignatura obligatoria en esta universidad. Además, creía que un grado académico no determinaba su capacidad para desarrollar una carrera en la industria química, además de graves problemas económicos que enfrentaron sus padres, lo cual hizo imposible seguir costeando sus estudios. Luego de abandonar los mismos, se fue a Colonia a trabajar en la empresa de sus tíos, en la que no solo adquirió gran experiencia, sino que además pudo comenzar a realizar sus primeras investigaciones. Trabajando para sus tíos, desarrolló métodos para utilizar desechos de baños electrolíticos para producir sulfato de zinc y ácido nítrico. En 1960, él comenzó a experimentar vías de recuperación de sulfuros, hasta que eventualmente desarrolló un proceso con una eficiencia de alrededor del 50% para recuperar azufre a partir de sulfuro de calcio y posteriormente separar el azufre por el tratamiento de los licores de ácido clorhídrico. Este fue su primer proceso patentado en Francia en 1861 y en Inglaterra en 1862. En 1889, Ludwig y su familia se trasladaron a Londres, donde construyeron una gran casa en Winnington, en la cual construyeron un laboratorio bien equipado donde Mond concentró sus experimentaciones e investigación. Uno de los procesos desarrollados en Winnington fue la preparación del níquel tetracarbonil y su uso para la purificación de níquel a partir de sus minerales. Construyó una planta piloto donde logró producir cantidades considerablemente grandes de níquel puro. Hoy en día, The Swansea Factory aún produce níquel de alta pureza por la vía del níquel tetracarbonil. Los experimentos realizados con carbonil por Mond mostraron que, por ejemplo, el cobre no forma carbonil. De las principales impurezas que contienen los minerales de níquel, el hierro forma el pentacarbonil de hierro y el cobalto forma el octacarbonil de dicobalto. Estos dos compuestos son sólidos y su volatilización es muy lenta. Sin embargo, el tetracarbonil de níquel es un compuesto que por arriba de los 60 grados se volatiliza por completo. Así es que a continuación describiremos brevemente cuál es el fundamento del proceso Mond. Todo comienza con la carga al reactor de una masa que contiene aproximadamente 40% de níquel y 60% de impurezas. Entre estas impurezas suele haber metales como cobre, hierro o cobalto. La mezcla se calienta a una temperatura de 60 o 70 grados Celsius, inyectando una corriente de monóxido de carbono. A esta temperatura se lleva a cabo la reacción y todos estos metales forman los carbonilos correspondientes. Sin embargo, a esta
esta temperatura, el único carbonilo que se volatiliza y se convierte completamente en gas es el tetracarbonil de níquel. Este tetracarbonil de níquel se extrae del primer reactor y se somete a un segundo reactor. En este segundo reactor, la temperatura se eleva a alrededor de 200 grados Celsius y se lleva a cabo la descomposición del tetracarbonil de níquel, obteniendo níquel sólido 100% puro y monóxido de carbono en forma de gas. Este monóxido de carbono se recircula y se alimenta junto con una corriente fresca de monóxido de carbono para el inicio del proceso. Dado que este es un proceso que involucra reacciones químicas, siempre que en un proceso industrial se llevan a cabo reacciones químicas, es imprescindible tener que hacer cálculos estequiométricos relacionados con el proceso. Por lo tanto, vamos a plantear una situación de este proceso mol y realizamos los cálculos estequiométricos necesarios bajo el siguiente supuesto. Si se recuperan 650 gramos de níquel puro y se sabe que la eficiencia del proceso ronda el 96%, primera pregunta, ¿cuánto níquel con 40% de níquel y 60% de hierro se alimentó al proceso? Segunda pregunta, ¿cuánto monóxido de carbono fresco se mezcla con el recirculado si se sabe que el níquel impuro debe reaccionar con 4 metros cúbicos de el gas? Ok, entonces partimos del hecho de que tenemos 650 gramos de níquel puro. Recordemos que para hacer cálculos estequiométricos siempre los tengo que hacer en base molar. Por lo tanto, utilizo el peso molecular del níquel para convertirlo a mol. Tenemos que 58.69 gramos de níquel equivalen a un mol de níquel. Esto equivale, haciendo las operaciones, a 11,075 mol de níquel. Ahora bien, por otro lado, tenemos que incluir el rendimiento de la reacción. Sabemos que este níquel proviene de la descomposición del tetracarbonil de níquel. Por lo tanto, puedo yo partir de estos 11,075 mol de níquel y estequiométricamente, bueno, aún no lo sabemos, pero este níquel proviene de la siguiente descomposición. Tenemos el tetracarbonil de níquel gaseoso que al calentarlo a una temperatura aproximada de 200 grados Celsius se descompone en níquel sólido, puro además, más 4 mol de monóxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, dado que la proporción estequiométrica entre el tetracarbonil de níquel y el níquel puro es 1:1, entonces podemos decir que un mol de níquel equivale a un mol de tetracarbonil de níquel. Y justamente aquí es donde debemos involucrar el rendimiento de la reacción. Sabemos que por cada 100 mol que queremos que se forme de níquel puro, o por cada 100 mol que queremos que se descomponga de tetracarbonil de níquel, en realidad solo se están descomponiendo 96 mol de tetracarbonil de níquel. Justamente eso es lo que significa que la eficiencia de la reacción sea del 96%, 96 de cada 100. Y si resolvemos las operaciones, esto me da como resultado 11,537 mol de tetracarbonil de níquel. Ahora sí, con esto podemos establecer las siguientes conclusiones. Lo que sabemos es que al equilibrio, producto de la descomposición del tetracarbonil de níquel, tenemos 11,075 mol de níquel puro. De acuerdo a la proporción estequiométrica, por cada mol de níquel puro que se forman 4 mol de dióxido de carbono gaseoso. Por lo tanto, al equilibrio tendríamos 44,3 mol de monóxido de carbono gaseoso. Por otro lado, cuando incluimos el cálculo de la eficiencia, sabemos que en realidad de inicio lo que tenemos son 11,537 mol de tetracarbonil de níquel. Pero de esos 11,537, por el tema de la eficiencia, solo el 96% de esa cantidad de reacción. Significa que lo que reacciona o lo que se descompone de tetracarbonil de níquel únicamente es 11,075 mol. Por lo tanto, al equilibrio quedan sin reaccionar 0,462 mol de tetracarbonil de níquel. Por otro lado, sabemos que para que se forme este tetracarbonil de
níquel. Al níquel impuro lo hacemos reaccionar con monóxido de carbono. Y el dato que me está dando el problema o esta suposición que estamos haciendo es que el volumen inicial o el volumen total al inicio de la reacción es de 4 metros cúbicos de monóxido de carbono. Por lo tanto, si utilizamos la ecuación de gas ideal, que dice que presión por volumen es igual al número de mol por la constante de gas ideal y por la temperatura, yo puedo de aquí despejar el número de mol, que me quedaría como presión por volumen entre R y T. Eso significa que si nosotros consideramos las condiciones a las cuales se lleva a cabo el proceso, sabemos que la presión pues es la presión atmosférica, podemos considerarla como una atmósfera. Sabemos que de inicio la cantidad total de monóxido de carbono que debe haber son 4 metros cúbicos. Los metros cúbicos los convertimos a litros. Por cada 1000 litros hay 1 metro cúbico. Dividimos entre la constante de gas ideal, que es 0,082, y las unidades son atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Y sabemos que la temperatura para que se forme el tetracarbonil de níquel debe ser de 70 grados Celsius, es decir, 343 Kelvin. Hacemos las operaciones y sabemos que el número de mol inicial de monóxido de carbono es de 142,22 mol. Ahora sí, con eso podemos hacer nuestro siguiente cálculo. Tenemos ya la cantidad de níquel impuro. De hecho, si se acuerdan, solo el 40% es níquel en realidad. Sabemos que reacciona o que debe reaccionar con 4 mol de monóxido de carbono gaseoso para formar 1 mol de tetracarbonil gaseoso, porque se volatiliza por completo. De tal suerte que lo que sabemos es que al final sabemos la cantidad de tetracarbonil de níquel que se formó. Eso significa que en este cuadro de reacción lo que conozco es la cantidad de tetracarbonil de níquel al equilibrio, que son los 11,537 mol. Lo otro que sabemos es que al inicio yo tengo 142,22 mol de gas monóxido de carbono. Por lo tanto, sabemos que la cantidad de níquel impuro que debió reaccionar pues son los 11,537 mol, puesto que la proporción entre el níquel impuro y el tetracarbonil de níquel es 1:1, pero sabemos que esto solo representa el 40% de la masa alimentar. Entonces, si hacemos la conversión correspondiente, estos 11,537 mol de níquel corresponden al 40%. Yo quiero saber quién es el otro 60%, y lo que sabemos es que el otro 60% pues es totalmente de hierro. Haciendo estas operaciones, esto me da 17,31 mol de hierro. Eso significa que al total, al inicio, cuento con estos 17,31 mol de hierro, que son el 60%, más los 11,537 mol de níquel, que es el 40%. Eso me da un total inicial de 28,847 mol de mezcla de hierro y níquel. Al equilibrio, pues me sobrarán los 17,31 mol de hierro. ¿Cuánto monóxido de carbono se consume en esta reacción? Pues sabemos que la proporción entre níquel y el monóxido de carbono es 1:4. Por lo tanto, aquí se debieron consumir 46,148 mol de monóxido de carbono. Al equilibrio me quedarán 96,07 mol de monóxido. Sin embargo, y ya que estamos aquí, se lleva a cabo otra reacción más, porque sabemos que todo el hierro que sobra, todo el hierro en estado sólido, que representa el 60% de la masa total alimentada, reacciona con 5 mol de monóxido de carbono gaseoso para formar 1 mol de pentacarbonil de hierro, pero que este todo el tiempo permanece en estado sólido, puesto que su volatilización es sumamente lenta, lo cual me permite separar solo el tetracarbonil de níquel y dejar por separado en estado sólido el pentacarbonil de hierro. Al inicio tengo
los 17,31 mol de hierro, los 96,07 mol de monóxido que sobraron de la primera reacción y podemos plantear lo que reacciona. Todo el hierro, es decir, los 17,31 mol se transformarán en pentacarbonil de hierro, lo cual me deja el equilibrio aproximadamente 0 mol de hierro, y dado que la proporción entre el hierro y el monóxido es 1:5, eso significa que se consumirán 86,55 mol de monóxido de carbono, lo cual me deja el equilibrio con tan solo 9,52 mol de dicho monóxido y se formarán 17,31 mol de pentacarbonil de hierro. En realidad de aquí lo único que me va a interesar va a ser el monóxido remanente, es decir, el monóxido que queda sin reaccionar, porque junto con el que se obtiene de la descomposición del tetracarbonil de níquel, se recircularán a la alimentación inicial del proceso. Y es una de las preguntas que me están haciendo. De tal suerte que con esto ahora sí puedo calcular o responder las preguntas iniciales. Primero que nada, lo que me preguntan es la masa, obviamente de níquel y de hierro, alimentadas al proceso. Eso estará dado por los 17,31 mol de hierro, que utilizando el peso molecular, sabemos que un mol de hierro equivale a 55,85 gramos de hierro, y eso me da como resultado 966,76 gramos de hierro. Por otro lado, sabemos que de inicio también teníamos 11,537 mol de níquel. Si utilizamos el peso atómico del níquel, sabemos que cada mol de níquel contiene 58,69 gramos de níquel. Y haciendo operaciones, esto me dará 677,11 gramos de níquel. De tal suerte que la masa total alimentada, pues será la suma de estas dos, y que me da como resultado 1643,87 gramos, de los cuales, nuevamente insisto, el 40% es níquel, que corresponde a los 677 gramos, y el 60% es hierro, que corresponde a los 966 gramos. Finalmente, la otra pregunta que me están haciendo, y para eso regreso un poco a nuestro diagrama inicial, la otra pregunta que me están haciendo es ¿qué volumen de monóxido de carbono fresco se alimenta al sistema? Pues si sabemos que aquí adentro tengo que tener 4 metros cúbicos de monóxido, si yo logro calcular cuánto monóxido se recircula, pues eso se lo resto a 4 metros cúbicos y me dará la cantidad de metros cúbicos de monóxido de carbono fresco que debo alimentar a mi sistema. Ahora, ¿de dónde viene el monóxido recirculado? Pues proviene de dos partes. Por una parte es el monóxido que resulta de la descomposición del tetracarbonil de níquel, más el monóxido remanente después de llevarse a cabo las dos reacciones de formación de los carbonilos correspondientes. En las tablas de reacción se va a ver mucho más claro. Por una parte tenemos esta cantidad de monóxido que corresponde a la descomposición del tetracarbonil de níquel, y por otra parte es el monóxido de carbono remanente después de que el hierro lleva a cabo su reacción. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen de monóxido de carbono recirculado, pues como lo acabo de comentar, estará dado por los 44,3 mol producto de la descomposición del tetracarbonil de níquel, más los 9,52 mol, que simplemente es el remanente después de haberse llevado a cabo las dos reacciones. Esto me da como resultado 53,82 mol de monóxido de carbono. Utilizando nuevamente el gas ideal, pero ahora para calcular el volumen, pues esto será N por R por T entre presión, o sea, los 53,82 mol de monóxido de carbono, la constante de gas ideal en atmósferas por litro entre mol Kelvin, la temperatura a la cual se alimenta el sistema, que son los 343 Kelvin o 70 Celsius, dividido entre la presión, que simplemente es presión atmosférica, y nuestro factor para convertir los litros a metros cúbicos. Sabemos que cada metro cúbico equivale a 1000. Esto me da como resultado un volumen de monóxido de carbono de 1,51 metros cúbicos. Ojo, este es el volumen que se recircula al sistema. Si se recirculan 1,51 metros cúbicos y yo requiero 4 metros cúbicos totales, entonces el volumen de monóxido de carbono fresco que debo alimentar al sistema es de 2,49
metros cúbicos. Y bueno, pues estos han sido los cálculos estequiométricos y un poco acerca de la historia del proceso Mond y de este gran químico Ludwig Mond, que aportó a uno de los procesos metalúrgicos importantes de la historia de la humanidad. Amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. Pues ya saben, ayúdenme suscribiéndose y todo lo demás. Nos vemos la próxima y feliz día del químico. Bye bye.